Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Le doy gracias a Dios por la vida de Benja y de Susi, que tuvieron la confianza de invitarnos, y gracias, la verdad, por darnos esta oportunidad de compartir. Yo tenía cerca de 29 años que no venía a Colima, y hoy que vine ya no la reconozco, ¿no? Digo, híjole, pues hace 29 años anduve por acá la última vez. Y bueno, me dijo él que yo puedo predicar hasta las 11 de la noche, entonces yo no sé, ¿eh? No siempre pasa eso, ¿verdad? Ok. El lema del aniversario, 15 años, es que no te sea desconocido. Yo voy a predicar un mensaje que le he titulado El Espíritu Santo y nosotros, usando el mismo texto que usó Adrián Hernández, Hechos capítulo 1, versículo 8. Por favor, vamos a volverlo a repetir, se nos va a grabar muchísimo. Hechos 1:8. Pero les dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender al Padre: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibirían poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me serán testigos. Noten las palabras, ¿no? Testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cierre sus ojos un momento. Padre, pedimos la revelación y la obra de tu Espíritu Santo en la exposición de tu palabra, que tú hagas la obra, que esta palabra no regrese a ti vacía, cumpla el propósito por el que tú nos permites estar aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y deje poner mi celular aquí, si no, la verdad que sí me voy hasta las 11. Antes de iniciar, me llama la atención este versículo porque dice que cuando el Espíritu Santo haya venido, nosotros recibiríamos poder. Y yo sé que el lema está enfocado en los dones espirituales. Y yo, antes de hablar, porque mañana, si Dios nos lo permite, voy a hablar de estos dones espirituales, la experiencia de ellos y cómo la iglesia debe fluir en ellos. Pero hoy yo quiero enfocarme, porque esta palabra poder tiene dos sentidos. Si un sentido no se logra, el segundo fracasa. Y hay dos palabras claves: poder, testigos. Poder, testigos. ¿Quién va a hacer eso a nosotros? El Espíritu Santo. Esta palabra poder tiene en primer lugar el sentido de la formación de carácter. Porque si en nosotros como iglesia no hay carácter y hay puros dones,
nos van a echar a perder. Vamos a hacer mangos o frutas ya pasadas. ¿Cuántos quieren ser una fruta deliciosa? Antojable a otros. Y para que eso sea así, se ocupa primeramente que este poder trabaje en nuestro carácter. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta que lo primero que se manifestó en la vida de los discípulos del Señor fue carácter. Y luego vinieron los dones, la manifestación de los dones. Era un conjunto: carácter, dones. Carácter, dones. Yo les pregunto esta noche, ¿cuándo inició la iglesia su funcionamiento? ¿Cuándo inició la iglesia su funcionamiento? Cuando el Espíritu Santo fue derramado. Ahí empezó el funcionamiento de la iglesia. La iglesia todavía no estaba organizada, la iglesia todavía no tenía lo que hoy tenemos aquí, por ejemplo, en Casa de Oración Colima. No, la iglesia iniciaba, pero todo inició al derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo trajo vida no solo al cristianismo, trajo vida a la iglesia. Sin Espíritu Santo no hay cristianismo. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. El problema es que existen muchos dentro aún de la iglesia que desconocen, ignoran este funcionamiento tan importante del Espíritu Santo. Muchos no entienden que el cristianismo no tiene sentido sin el Espíritu Santo. La iglesia no tiene sentido sin el Espíritu Santo. Tenemos que comprender que cuando nosotros, la iglesia comenzó a funcionar por el Espíritu Santo, nos convertimos en el cuerpo de Cristo. ¿En quién? Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo tiene que funcionar bien, no tiene que funcionar chueco, ni cojo, ni de ninguna otra manera. Tenemos que aprender a funcionar plenamente como iglesia. Tenemos que aprender a ser guiados, gobernados, dirigidos y llenos por el Espíritu Santo. A aprender. Nadie nace enseñado. Tenemos que. Por eso Jesús nos reveló una verdad muy profunda del Espíritu Santo antes de ascender. Él dijo, rápidamente les voy a leer, Juan 14:15, dice ahí al 18: si ustedes me aman, dice Jesús a sus discípulos, guarden mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Qué es lo primero que dice Jesús que tenemos que hacer? Es obedecer. ¿Y cuántos obedecen? No conteste. No, pues es fácil contestar aquí, ¿no? Pero pregúntele a su esposa en casa. Pregúntele a su esposo en casa. Ahí es donde saben si somos obedientes o no al Señor. Mire cómo comienza Jesús: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará un consolador. Y yo quiero clavarme en una de las definiciones de consolador aquí, que significa ayudador. Él vino a ayudarnos. ¿En qué nos ayuda? A guardar los mandamientos de Jesús. ¿En qué nos ayuda? Y dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Mientras estará con ustedes, ¿quién va a estar con nosotros? El Espíritu Santo. Fíjense bien, el Espíritu Santo nos fue prometido para ayudarnos a cumplir nuestra tarea como cristianos. Ahí está una de las primeras funciones del poder del Espíritu Santo: cumplir la tarea como cristiano. ¿Y cuál es la tarea más grande de un cristiano? ¿Cuál es? Hacer la voluntad
de Dios. No hay otra tarea más grande. Tú puedes echar fuera demonios, tú puedes sanar enfermos, tú puedes hablar lenguas, interpretar lenguas, tú puedes tener profecía, tú puedes tener palabra de fe, tú puedes tener el don de generosidad y dar mucho y el Señor te da más, y tú puedes tener el don de predicar y lo haces excelentemente bien, pero si tú no haces la voluntad de Dios, estás fracasando en tu cristianismo. Miren, hoy en día la iglesia necesita que no desconozcamos la importancia de la función del Espíritu Santo, no solo los dones, porque si yo entiendo la función del Espíritu Santo en mi vida, cuando Él me dé dones, entiendo qué tengo que hacer con los dones, que es muy importante. Así que, hermanos, la mayor tarea, grábatelo, la mayor tarea de tu vida es hacer la voluntad de Dios. No, ya no dijeron amén, está bien. No hay problema. Nos vamos entendiendo, ¿verdad? Recuérdelo, el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en nosotros. ¿Tú logras entender eso? La misma presencia de Dios en nosotros, que nos ayuda a vivir como Dios quiere. Y si yo vivo como Dios quiere, voy a cumplir otra tarea importante: edificar la iglesia. Si yo cumplo la tarea de hacer la voluntad, voy a estar disponible como instrumento por el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Amén. Hay muchas maneras que Dios nos puede usar. Ahora, quiero aclarar esto porque nos debe de quedar bien claro. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo? La promesa exactamente la recibimos desde el momento que nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Como hoy lo declaraban los que se bautizaban, ¿verdad? Les hacía Benjamín la pregunta, ¿qué es Jesús para ti? Y cada uno declaraba: Él es mi Señor y mi Salvador. Y yo, así es. Hechos 2, se los voy a leer rápidamente para que vean que así es. Hechos 2, verso 37 al 39. Al oír esto, se compungieron de corazón. El primer mensaje de Pedro, después de recibir al Espíritu Santo, 3,000 se compungieron de corazón. 3,000 personas fueron tocadas, alcanzadas por la unción de ese mensaje de Pedro. Y le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Díganos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, entre arrepentimiento y el cumplimiento del bautismo está la fe. ¿Quién va a las aguas si no tiene fe en lo que va a hacer? Tiene que tener fe que va a morir a su viejo hombre y va a resucitar a una nueva vida. Fe, arrepentimiento, tu fe en el Señor Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Hay otro texto que dice en Efesios 1, 14, nada más confirmando cuándo recibimos al Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué fuimos? Una vez que recibimos al Espíritu Santo, se nos puso un sello. ¿Qué quiere decir este sello? Propiedad absoluta de Dios. Usted ha visto los animales en el campo, ¿verdad? Que están encerrados en un terreno. Tienen un sello para decirnos de quién son propiedad. Tú tienes un sello, así que no te preocupes por el sello del anticristo. Tú ya tienes un sello y el Señor conoce a los suyos. Tú tienes el sello del Espíritu Santo, amén. Bien, ahí está esta promesa. Por esa razón,
de tener al Espíritu Santo, la iglesia, escúcheme, la iglesia debe vivir consciente, presente, ardiente y sirviente. ¿Se quiere grabar este principio? Grábeselo, porque se lo voy a estar repitiendo en el mensaje. Si al Espíritu Santo tenemos, en nueva vida fluiremos, constantes, presentes, ardientes y sirvientes. ¿Lo quiere decir conmigo? Si al Espíritu Santo tenemos, en nueva vida fluiremos, conscientes, presentes, ardientes y sirvientes. A ver, ¿y por qué conscientes? Conscientes es contrario que desconozcas, que no desconozcas al Espíritu Santo y sus dones. Consciente, mis hermanos, o conscientes, la palabra consciente es la capacidad de pensar en la realidad y accionar en ella. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están conscientes cuando tienen hambre? Bien consciente. Tan consciente estás de esa realidad en tu vida que no la puedes ignorar. ¿Y qué haces? Accionas, vas y te echas unos tacos de asada, de tripitas, de choricito, de arrachera, carnitas, o una hamburguesa, ¿verdad? Pero accionas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estás consciente. Otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando estás consciente o estás consciente cuando hueles mal? ¿Has tenido un día bien atareado aquí en Colima con este sol tan glorioso que tienen? Y llegas a tu casa, híjole, todo el día y le haces así. ¿Quieres abrazar a tu esposa y tu esposa, mi amor, ¿te puedes bañar? Pero la realidad es que cuando estás consciente que hueles mal, tú tienes esa capacidad, esa realidad. ¿Qué haces? No lo ignoras, vas y te bañas, ¿sí o no? Y te echas el mejor champú que huela, ¿verdad? Y luego perfume para que cuando salgas tu esposa, ay, mi amor, qué rico hueles. Escúcheme, de la misma manera, debemos estar conscientes que tenemos al Espíritu Santo y que es una realidad. ¿Cuántos creen que es una realidad tener al Espíritu Santo dentro de ustedes? No somos desconocidos, no somos ignorantes, no somos indiferentes. Esa es nuestra capacidad de reconocer la realidad. Entonces, si la reconocemos, ¿qué tenemos que hacer? Accionar, movernos, fluyendo y guiados por el Espíritu Santo. Ya lo hablaremos más adelante. ¿Por qué presentes? Eso es conscientes. Conscientes, presentes, ardientes y sirvientes. ¿Por qué presentes? Presentes habla de vivir un fluir día a día. ¿Cómo debe ser tu fluir en el Espíritu Santo? Dilo fuerte. Tu fluir en el Espíritu Santo tiene que ser día a día. Y si te levantas con un coraje y una ira de esas que amaneciste el día malo, ¿no? Te tienes que acordar. No puedes fluir en la ira, no puedes fluir en eso que amaneciste. Tienes que aprender a fluir día a día en el Espíritu Santo. No mañana, no después, es hoy. ¿Cuándo? Hoy. Cada día es hoy, cada día es hoy. Esto habla de algo que se ve, que está presente, no ausente, algo que se manifiesta todos los días, y así debe de ser tu vida en el Espíritu Santo. Nuestra vida en el Espíritu Santo. Eso es presentes, ardientes. Esto es lo que el Espíritu Santo debería producir en nosotros. Que estemos llevando una vida hirviendo. ¿Una vida qué? ¿Cuántos de ustedes hacen frijoles?
de la olla, ricos para ir a su casa a visitarlo. ¿Pero qué? ¿Cuándo le apagas a los frijoles? Cuando han hervido lo suficiente y los tocas que están bien suavecitos, ¿sí o no? ¿Están bien? Suavecitos, se pueden comer. Así que no dejes de hervir hasta que te pongas bien suavecito. Voltea, sí, voltea con el que está a tu lado. Hasta que estés bien suavecita, bien suavecito. Ardientes entonces significa que el Espíritu Santo debería producir en nosotros una vida apasionada, una vida entregada, una vida consagrada, una vida dedicada, una vida esforzada, no por ti, por el Espíritu Santo que vive en ti. Y por último, sirvientes. Sirvientes significa esto tan importante. Si el órgano de un cuerpo representado está vivo, ¿cómo debe de estar el órgano? Vivo. ¿Y tú y yo somos el cuerpo de quién? Cristo. ¿Y tú eres el cuerpo completo? Tú eres un miembro del cuerpo. Y ese miembro del cuerpo debe de estar vivo. Si está vivo, debe servir a los demás. ¿Debe qué? Servir. El cuerpo, mis hermanos, cada miembro se une. Yo no veo que mi mano izquierda se pelee con la derecha. Yo no veo que mi ojo izquierdo se pelee con el derecho. O mi oreja izquierda se pelee con mi oreja derecha. No. Ambas trabajan haciendo cada uno su función. Si un miembro no hace su función, estoy careciendo. Por ejemplo, si un oído no hace su función, híjoles, solamente de un lado estoy oyendo, del otro lado estoy afónico. Y es difícil. ¿Te ha pasado cuando un oído está tapado? Híjole, no oye uno bien, ¿sí o no? Se siente uno incómodo hasta que vas y te lavan el oído y sale toda esa mugre. A veces hay muchos que así como órganos del cuerpo nos tienen que lavar para servir bien. ¿Para servir qué? Bien. Unidos con los demás, ambos miembros del cuerpo debemos hacer un servicio completo, pleno, agradable a Dios. Y servir es dar, servir es... Y dar es entregarte. Y entregarte es impartir lo que se te ha dado. Cuando Pedro y Juan habían recibido al Espíritu Santo, ellos fueron al templo. Tú conoces Hechos 3. Iban al templo a orar. Y antes de entrar al templo se topan con un cojo de nacimiento que les pedía limosna. Y ellos le dijeron: oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo tomaron de las manos y dice que inmediatamente sus pies y sus tobillos se afirmaron. Y entró al templo con ellos cantando, saltando y alabando a Dios. Un hombre de nacimiento que nunca había entrado al templo, por fin entra y lo hace de una manera impresionante. Pero hubo alguien que le dio lo que tenía. ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué hay en ti para dar? Tú di: tengo al Espíritu Santo que me está formando en el carácter y que me da dones. Así que tú no puedes decir que no tienes nada para dar, a menos que no seas cristiano. Pero si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú tienes al Espíritu Santo,
Él te da capacidades, Él te da habilidades y tienes mucho para dar. ¿Tienes cuánto? Mucho. Una vez más, si al Espíritu Santo tenemos, en nueva vida fluiremos, conscientes, presentes, ardientes y sirvientes. Yo espero que ustedes así se vuelvan, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo, mis hermanos, hay que entenderlo. El Espíritu Santo vino con propósitos por los cuales el Señor Jesucristo lo envió. Y uno de esos propósitos precisamente fue traernos poder, porque lo necesitábamos, poder. Dios lo conoce todo. Dios conocía a sus primeros discípulos que iniciaron y sabía que necesitaban poder. Un poder que en primer lugar les diera ¿qué? Valor. ¿Qué pasó cuando al Señor Jesucristo lo tomaron preso? Todos corrieron por miedo, por cobardes, por temor. Aún Pedro le siguió hasta el patio del templo y estaba ahí entre un grupito en una fogata que había ahí, y una mujer lo reconoció y dijo: él es uno de ellos, él es uno. No, no es cierto, yo. Y empezó hasta a hablar como algunos hablan, por falta de valor. ¿Por qué? Se ocupa el valor, hermano. Se ocupa el poder del Espíritu Santo para darnos valor. Y ese valor va a traer cambios a nuestra vida. Ese valor nos va a hacer diferentes a los demás. Ese valor se ocupa para que tú determines dejar de hacer lo que el Señor quiere que dejes, que ya no debes estar viviendo en eso. Se ocupa valor. Quiero dones, quiero que el Señor haga señales y prodigios, sí, pero se ocupa carácter. ¿Qué se ocupa? Carácter. Es importante el carácter. ¿Cómo se debe de mover un cristiano? Ya, cuando relacionamos este versículo y recibiréis poder, lo primero que lo relacionamos es con los milagros y las señales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estamos pensando en eso. En lo que menos pensamos es que ese poder me ayude a cambiar mi forma de hablar. ¿De qué me sirve ir y orar por una persona que está enferma y Dios la pueda sanar si mi lenguaje es pésimo? Es horrible. Sano a una persona físicamente y a mis hijos los estoy dañando con mi lengua. Tiene que haber un contraste, hermanos. Tiene que haber un contraste de relación entre la formación del carácter y la fluidez de los dones. Amén. Tenemos un Dios tan soberano que aunque alguien falle, Dios hace su obra. Eso es una verdad. Pero sin embargo, ese no es el propósito de Dios. Nunca fue el propósito de Dios cuando dijo: recibiréis poder. Y les dio una orden: y me serán testigos. ¿Dónde? En primer lugar, Jerusalén. A veces queremos hacer milagros en todo el mundo cuando los primeros de la casa no los buscamos. Mira, hermanos, la mejor manera que un ministerio funciona, la mejor manera que hay poder y hay respaldo en lo que tú haces, comienza en tu casa. Comienza con los tuyos, comienza en tu esposa que está ahí sentada y yo estoy predicando y la esposa ahí sentada. A ver, ¿cuándo pones en práctica todo lo que estás diciendo? O los hijos, ¿verdad? Que estás hablando y los hijos: ay, papá, cómo quisiera que eso que estás hablando lo vivieras. Hágale. Se lo digo porque así es. Y hay cosas tan sencillas que tenemos que prestar atención y estar dispuestos a cambiar.
Y ahí ocupo el poder del Espíritu Santo para ser testigo primero en Jerusalén, en mi casa. Ahí es donde debe de comenzar los milagros de Dios en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, porque si comienza el milagro ahí, Dios va a respaldar toda obra que tú hagas. Toda obra que tú hagas. Yo me acuerdo, fíjense, yo tenía ya mucho tiempo sirviendo al Señor. Cuando estaban las Águilas, Casa de Oración Las Águilas en Guadalajara, yo duré 12 años ahí en Casa de Oración Las Águilas, del 2000 al 2012. Y me acuerdo, una vez mi hijo, el segundo hijo, tengo 3 hijos, 2 varones, uno ya casado, con familia, 2 solteros, por si a alguien le interesa, ¿verdad? Uno está en Atlanta y otra, mi hija, está en Guadalajara, ¿verdad? Yo les digo, a ver, ¿a qué horas? Porque ya ella tiene 30 años y el otro tiene 36. Pero están bien guapos, de verdad. Si quiere, al final se acerca y yo le muestro fotos. Si alguien se quiere ir a vivir a Atlanta, órale. Es muy chambeador mi hijo, es un hijo de Dios y es un buen hijo, responsable. ¿Y qué le iba a decir? Ya sé. No, una vez mi hijo, el segundo, me acuerdo, se acababa el servicio y a veces, usted sabe, los pastores, cuando se acaba el servicio, la gente viene y nos busca y a veces piden un consejo y hay que dárselo en ese momento, ¿no? Entonces, ellos, en la iglesia había un jardín, después de la iglesia había un jardín y unas bancas y ahí se esperaban mis hijos hasta que terminábamos, mi esposa y yo, la consejería. Entonces este hijo le encantaba platicarme, cuando él veía una película, le encantaba platicármela en detalle. Entonces un día comiendo en la casa, me dice, papá, ¿te puedo platicar esta película que vi? Está buenísima, es cristiana y está bien buena. Y entonces me la empieza a platicar, pero yo ya lo conozco, no dije, aquí me voy a aventar 1 hora. Entonces le dije, oye, mijo, es que tengo prisa, me tengo que ir. Y entonces me agarra, a ver, papá, siéntate, ahorita te vas, siéntate. Mira, se acaba un servicio en la iglesia y ¿sabes cuánto duras ministrando a la gente? 2 horas y nosotros sentados esperándolos sin decir nada. ¿Por qué no me puedes escuchar 15 minutos? Dígale, tómala. ¿Me dio duro? Yo necesito el poder del Espíritu Santo para cambiar. La iglesia, mis hermanos, toda la iglesia en general, desde los que estamos al frente de la iglesia hasta el último miembro de la iglesia, muchas veces caemos en un activismo. Nos envolvemos en todo, que se nos olvidan los pequeños detalles que el Espíritu Santo con su poder necesita cambiarnos. Y no vengo a desanimarte, la verdad, yo vengo a animarte porque vamos a hablar de los dones. El día de mañana yo sé que el Espíritu Santo se va a mover como Él quiera. Pero es necesario que entendamos que necesitamos formación de carácter. Yo me acuerdo muchos años, el pastor Chuy siempre nos enseñó, Chuy Olivares, dones sin carácter te echan a perder. Y carácter sin dones, estás incompleto. Se ocupan los dos. Se ocupa trabajar con los dos. El carácter para saber utilizar los dones, manejarlos correctamente, no mal usarlos. Amén. Así que el poder del Espíritu Santo involucra como valor. También el poder del Espíritu Santo es para que tú aprendas a entregarte al Señor. ¿A qué? ¿Y cómo falta en la iglesia eso, mis hermanos? Una entrega. Hace unos días en una consejería de una mujer que me hablaba de por allá de los Estados Unidos, me habla y me dice, pastor, quiero hacerle una pregunta. Es que fíjese que yo soy madre soltera y acabo de conocer un hombre, tengo 2 años que lo conocí y resulta que él es divorciado, ya estaba casado y luego ya en esos 2 años
él me dice te amo, me quiero casar contigo, y luego de repente me entero que sigue viendo a su ex esposa. Y hace 15 días me entero que tiene una novia. ¿Qué hago? Me quedé callado un rato, ¿no? Y que le pregunto, oye, dime una cosa, ¿has tenido relaciones con él? Sí. ¿Eres hija de Dios? Sí, yo le entregué mi vida. ¿Sabes qué? Tú necesitas entender bien. Si de verdad dices que eres una hija de Dios, tú necesitas usar el poder del Espíritu Santo para entregarle tu vida al Señor. Y si tú le entregas tu vida al Señor, el Señor te va a guiar para que busques realmente a un hombre que te respete y tú te des a respetar. Ya se quedó calladita. Como ustedes, así hagan de cuenta, así, que se quedan bien calladitos. Pero mis hermanos, tenemos que hablar la verdad, ¿no? La verdad nos duele, pero nos transforma. El poder del Espíritu Santo se ocupa, mis hermanos, es necesario. Yo necesito estar entregado al Señor. Imagínense si tú eres una joven, una mujer joven, y estás deseando encontrar al príncipe azul de tu vida, pues ponle la primera característica, que sea un varón entregado a Dios. Porque si él es un varón entregado a Dios y te ama y ama más a Dios que a ti, él te va a amar como no tienes una idea. Cuando yo me casé hace 39 años, en mi boda, yo me acuerdo que mi esposa dijo estas palabras: lo único que te voy a pedir es que ames más a Dios que a mí. Y saben que me he dado la tarea durante 39 años de amar más a Dios que a mi esposa. ¿Con qué clase de amor cree que amo a mi esposa? Con ese amor que Dios me ha enseñado. Y ella se los puede decir, no está aquí. Pero un día usted puede hablar con ella por teléfono. A ver, vamos a ver si es cierto que el pastor está hablando la verdad, ¿verdad? Háblele. Que ella le diga, yo no necesito decir nada. Pero esa ha sido la función. Si tú te entregas a Dios, esa es la manera en que vas a amar a la otra persona. Te vas a entregar al 100. ¿Cuánto? Algunos dicen que aman a su esposa al 100, ¿verdad? Pero cuando les llega el cheque de la quincena, llega a su casa, ay, mi amor, fíjate que ahora me rebajaron mi sueldo y no me lo dieron completo, así que te voy a dar ahora para el gasto tanto. Usted dele todo, dele todo a su esposa. Ya no les va a gustar. Mira las esposas, Lulo, ¿ya oíste? ¿Ya oíste, mi amor? No, pero también usted hay que darlo todo, hermana. Es que es recíproco, hay que darlo todo. Algunos siguen practicando la frase del abuelo, ¿verdad? A la mujer no le dé ni todo el amor, ni todo el dinero. No, en Cristo no es así. En Cristo hay que darlo. Así como Cristo amó a la iglesia, ¿cuánto dio Cristo por la iglesia? Ahí comienza, mis hermanos, ese poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testimonio que no solo es predicar el evangelio, no solo es imponer las manos y sanar, sino con un respaldo de tu vida. Hace un momento Benjamín daba una palabra profética que Dios le dio, y no dejemos de ser luz, no escondamos la luz. Y dice ahí en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 6, verso 19 en adelante, donde dice, para que los hombres puedan ver su luz, sus buenas, ¿qué? Obras, y glorifiquen al Padre. Así que, mis hermanos, en primer lugar, el Espíritu Santo ha venido para darnos poder. Ese poder consiste en ambas cosas: formación de carácter, nos ayuda junto con la palabra tiene poder,
la usa el Espíritu Santo, que la inspiró Él, para formarnos. Pero también aquí viene un principio: nunca pierdas el espíritu enseñable. Nunca lo pierdas. Nunca creas que ya lo sabes todo. Nunca creas que ya es suficiente lo que has aprendido. Siempre mantente enseñable. El Espíritu Santo a eso vino, a ser un maestro para enseñarnos. Pero si nosotros cerramos el corazón. 2, el Espíritu Santo vino para manifestar la vida de Jesús en nosotros. A eso vino el Espíritu Santo, a manifestar la vida de Jesús en nosotros. Cuando Pedro y Juan oraron por el cojo, Jesús hizo ese milagro, había un alboroto en el pueblo por aquella cosa maravillosa y cómo no, por lo que Jesús había manifestado. Y los líderes de Israel, el Sanedrín, estaban molestos. Y más, imagínense, más los saduceos. Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos predicaban que quien había sanado a ese cojo era el Jesús resucitado. Ahí está en Hechos 4. Y no lo quiero leer todo el texto porque es largo, pero en Hechos 4 hay una parte cuando el Sanedrín los está cuestionando a ellos cómo es que se hizo este milagro. Y Pedro, ¿verdad?, les dijo: a ese Jesús que ustedes crucificaron y que ustedes fue la piedra reprobada, Él ha venido a ser la piedra del ángulo. Él murió, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y es el que ha sanado a este. En otras palabras, ellos estaban afirmando que Jesús vive. Por eso hay milagros, por eso hay sanidades, porque Jesús vive. Por medio del Espíritu Santo, Jesús se sigue manifestando como lo hizo con ellos. Por eso nosotros podemos seguir manifestando la vida de Jesús hacia otros, ¿verdad? Y hay algo que me gusta aquí, que dice que ellos estaban conscientes que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿Habían estado con quién? Yo quiero preguntarte, ¿se nota? ¿La gente nota en ti que has estado con Jesús? ¿Tu familia nota que has estado con Jesús? ¿Tus compañeros del trabajo notan que has estado con Jesús? Es ahí donde vienen los resultados, es ahí donde viene la multiplicación, es ahí donde tú predicas a una persona con tu vida. Yo recuerdo con mi esposa, yo le compartí el evangelio cuando éramos novios, a ella y a su familia. Y entre su familia estaba Leti Ortiz, que es hermana de mi esposa y ahora es esposa del pastor Antonio Ortiz, que es otro de los líderes de Casa de Oración. Y ahí está la cadena. Imagínense, ¿verdad? Un día era mi novia y yo quería que fueran, todavía no éramos novios, éramos amigos y yo quería que fuera mi novia. Entonces le dije un día: oye, el Señor me puso que hiciéramos un estudio bíblico en tu casa. Y sí lo hicimos, ¿eh? Ahí fue donde su mamá y sus hermanas conocieron de Jesús. Bueno, a mí me sirvió porque fue un eslabón para luego el Señor me la diera la güera, ¿no? Y fuéramos novios, primero novios y ya después casarnos, ¿no? Pero así es, mis hermanos, hay que manifestar la vida de Jesús. Dios quiere manifestar su vida a través de ti. Por eso fue derramado el Espíritu Santo. Sin Él nos sería imposible hacerlo, pero con Él tú y yo podemos manifestar la vida de Jesús con nuestro testimonio. Y ahora sí, poniendo nuestras manos, esta es una doctrina importante, la imposición de las manos. Es la manera de impartir lo que Dios te ha dado.
bendición, sanidad, estas señales le seguirán, como Adrián nos enseñaba, ¿verdad? Y los dones, todo, hay muchos dones ahí en la Biblia. Y el medio para que esos dones fluyan somos nosotros, los miembros del cuerpo. Y cuando todos los miembros del cuerpo estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo, fluyendo en el Espíritu Santo, conscientes, presentes, ardientes y sirvientes, el Señor hace una obra maravillosa. Una vez un joven le dijo a un anciano: hablan tantos tus hechos que no me dejan oír tus palabras. Nunca se me olvida esa frase. Y he aprendido en mi casa, he aprendido a hablar más con mis hechos que con mis palabras. Testimonio. A veces podemos hablar bien, podemos enseñar bien, podemos predicar muy bien. ¿Y de qué nos sirve si mi testimonio en casa o en la calle o en el trabajo, aún dentro de la iglesia, es pésimo, es cambiante? No puede ser así, hermanos. Así que si el Espíritu Santo está en nosotros, una nueva vida fluiremos. En nueva vida fluiremos, conscientes, presentes, ardientes y sirvientes. 3. El Espíritu Santo vino para ayudarnos a tomar el carácter de Cristo. Es por Él que podemos tomar el carácter de Cristo en nosotros. Es por Él que el carácter de Cristo se va a ir formando. Este no se forma de un día para otro. Va a venir el Señor por nosotros y a lo mejor todavía nos falta. Pero no nos podemos quedar ahí en ese escalón donde vamos. Tienes que subir otro escalón, tienes que subir otro escalón, un nivel, otro nivel. Tienes que ir ascendiendo. La vida cristiana es ascendente, no descendente. ¿Cómo vamos a seguir a Cristo? ¿Cómo vamos a servir a Cristo? ¿Cómo vamos a adorar a Cristo? La respuesta a estas preguntas, mis hermanos, es que debemos hacerlo cada día con ese carácter formado a la imagen de Cristo. Cuando el carácter de Cristo está formado en ti, los dones fluyen. Los dones fluyen. Y fluyen con efectividad. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, respalda lo que haces porque tú eres obediente a sus mandamientos. Amén. De lo contrario, vamos a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, ¡ting! No pasamos de eso, ¿no? Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, fue una experiencia muy diferente. Cada uno tiene una conversión diferente. Dios nunca repite la conversión en cada uno. Yo recuerdo cuando yo iba a noviar con una muchacha que yo viví 23 años en la colonia del Fresno. No era mi esposa, era otra novia que tenía antes. Y yo iba a una esquina a noviar, pero siempre llegaba borracho a la esquina. Y había un joven que siempre llegaba ahí a la esquina y me hablaba de Cristo. Y yo lo golpeaba. A mí no me andes hablando de esas cosas. La siguiente semana igual ahí estaba, pues él vivía en esa misma cuadra donde vivía quien era mi novia en ese tiempo. Y otra vez ahí va a hablarme de Cristo. Oye, y otra vez. Y la tercera vez dije, bueno, este joven no entiende, lo he golpeado 2 veces. Pues algo bueno ha de tener. Está bien, voy a ir con él. Y entonces vamos a la oración. Y ahí vamos a la oración. Y ándele, en domingo no hubo oración. Yo venía acá por dentro riéndome. Qué bueno, ¿no? Que no hubo oración. El siguiente domingo otra vez, ahí vamos, y no hubo oración. Pero ese domingo, él y otra joven determinados, arriba de su casa,
Era como un edificio con 2 departamentos. Ellos vivían en la parte de arriba y en la azotea de su departamento tenían un gallinero. Me subieron hasta arriba, pusieron una silla y me dijeron: siéntate. Mira, hermanos, hasta ese momento yo había probado de todo y jamás tenía paz. Tenía ganas de ser futbolista, no lo logré. Me fracturé una espinilla, ya estaba jugando en primera especial, ya no, ya dejé. Después tenía ganas de tocar y por ahí mi hermana llegó a ser novia del representante de un grupo musical muy conocido que se le llamaba Los Freddys. Y entonces pues me daban chance de tocar en el grupo, yo me sentía, pero no había paz. Pasaron los años y vino el tiempo de Olivia Newton-John, ¿no? Del baile ese. Y yo me gané concursos. Pero nunca había paz. Por eso me dicen Sergio el bailador. Sí, sí oyen ese canto, ¿verdad? Alguien lo inventó por mí. No se cree. Pero así era. Y esa tarde, arriba en la azotea, ellos me dicen: siéntate, vamos a orar por ti para que recibas al Señor Jesús. Me guiaron para aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Pero ellos primero me decían: cierra los ojos. Y yo dije: no, esto es algo me quieren hacer, ¿no? ¿Cómo que cierra los ojos? Pero bueno, hubo algo dentro de mí que me dijo: bueno, no pierdes nada con cerrar los ojos. Yo cerré mis ojos. Cuando cerré mis ojos mientras ellos oraban y ya me habían guiado a aceptar a Jesús, a arrepentirme, a aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, yo tuve una visión. En esa visión yo veía un sol chiquito que empezó a crecer, a crecer, a crecer, y se detuvo de un tamaño el sol. Y del sol yo podía ver una paloma que salió del sol y venía, y venía, y venía, y venía, hasta que esta paloma se posó sobre mí. Cuando esto pasó, pues yo me volví loco en la azotea. Loco. Jamás había experimentado lo que hay, una paz, un gozo, algo distinto en mi vida. El Señor había tocado mi vida, el Espíritu Santo había venido sobre mí. Yo todavía no lo entendía, pero así había sido. Tiempo después lo entendí por la palabra. Y ahí voy a mi casa, feliz. Llego: mamá, ¿qué crees? Acabo de conocer al Señor Jesús y mira, me pasó esto. Y entonces mi mamá me veía y dice: ¿de cuál te fumaste, hijo, ahora? Ella me conocía como era. Pero ahí empezó un cambio en mi forma de vivir. Ahí empezó un cambio que mis padres comenzaron a ver. Ahí empezó un cambio que mis hermanos empezaron a ver. La primera que se convirtió fue mi madre. Yo me acuerdo que estaba tan emocionado, casa de oración empezaba, joven, y vamos a vivir de tiempo completo. Y nos fuimos a la casa de doña Engracia, la mamá de Chuy García, un grupo de jóvenes a vivir dizque ahí de tiempo completo, cuando Dios todavía ni nos llamaba a eso. Y cuando estábamos ahí, yo me acuerdo que Vicky dio una clase. La clase estaba dando los 10 mandamientos. Imagínense, llegó al 5.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y empezó a hablar, y el Espíritu Santo me empezó a hablar: tienes que regresar a tu casa, tienes que terminar tu carrera, tienes que ser testimonio y luz para tus padres, y yo te voy a usar. Y yo eso hice. Fui obediente a los mandamientos de Dios, regresé a mi casa, terminé mi carrera y pude ver cómo cada uno en mi familia se convirtió a Jesús. Hoy no viven, hoy todos están en la presencia del Señor. Mi padre, mi madre y mis 5 hermanos ya partieron con el Señor, pero todos conocieron al Señor Jesús. Todos, cada uno de ellos. Pero ahí está. ¿Dónde comienzas? ¿Dónde comienzas? En tu casa. Que la vida de Jesús se manifieste en ti. Que la vida de Jesús se manifieste en ti. Imagínense, mi esposa duró muchos años que yo le decía: un día Dios me va a llamar a vivir por fe. Y mi esposa volteaba a verme: ay,
esos que viven por fe son bien flojos, no hacen nada. Eso pensaba ella, ¿eh? Y tardó muchos años en comprender esto. Claro, trabajé, siempre fui el proveedor de la casa, hasta que llegó el día en que Dios nos metió en un curso intensivo. Él tenía planes, Él tenía dones para obrar en la vida de mi esposa, pero tenía que formar un ¿qué? Carácter. 4 años yo perdí mi vista. Del 95, 96, 97, 98. No podía ver, no podía trabajar. Teníamos 2 años que habíamos comprado una hermosa casa en Guadalajara. Estábamos a punto de perderla porque yo ya no podía pagarla. Y luego vino la devaluación en el 95 en México. De deber 350,000 de la casa se me fue hasta 1,600,000 en ese tiempo. ¿Cómo pagarla? ¿Cómo la vamos a pagar? Pero ahí es donde hay una formación de carácter. ¿Una qué? Es cierto, como dijo Benjamín, un profeta había hablado conmigo. Él se llamaba Leland Davis. No sé si, Toño, tú lo conociste. Este profeta, un hombre bajito, pero muy certero en su palabra profética. Y yo estaba en ese tiempo apoyando a Chuy Ornelas. También lo conociste, a Chuy Ornelas, ¿no? Y yo trabajé 4 años con este pastor. Y ahí fue Leland Davis, este profeta, y me señaló: a ver, tú joven, ponte de pie. Ya estaba casado, yo tenía 2 años de casado, y entonces me dice: yo quiero que vean a este joven, cómo Dios lo va a tomar y lo va a meter en situaciones muy difíciles. Pero no importa qué tan difíciles sean las situaciones que Dios lo meta, Dios lo va a hacer más que un vencedor. Y yo veo en tu corazón que tú estás ahí ya, Señor, ¿por qué a este ya lo pusiste y a este otro ya está sirviéndote y a mí todavía no? Pero el Señor tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Él va a sacar hasta la última escoria de tu vida para que tú le puedas servir. Así dijo esta palabra este hombre. Dice: y aquí en los postreros tiempos un verdadero heraldo del evangelio, ¿no? Ay, hermanos, yo dije, como cuando te dan una palabra, en ese tiempo había mucho fluir de los profetas que te daban una palabra, y yo dije: amén, sin saber lo que venía. A los 3 meses, 4 meses de que me dio la primer prueba, fue que mi esposa me dice un día: oye, mi amor, mis hermanas quieren que yo las lleve. Ella manejaba a Chapala. Pues está bien. Pues ella me enseñó a manejar a mí, imagínense, pues yo tenía confianza. No, pues está bien, llévalas a Chapala. Pero le dije: pero no se vayan a ir a otro lado, vayan a Chapala, porque yo conocía a sus hermanas que cuando se juntan y luego se les ocurre cada idea, ¿verdad? Y entonces no se vayan a otro lado, a Chapala. Bueno, yo a las 7 de la mañana salí de la casa, me fui a mi trabajo, y ellas a las 8 se fueron, dizque a Chapala. A las 9 de la mañana, yo tenía 2 horas que llegué a mi trabajo, una llamada telefónica. Voy y la contesto. ¿Sergio Dueñas? Sí. ¿Es su esposa María Guadalupe Ruiz Velasco? Sí. Dice: pues necesitamos que venga aquí a la caseta, de cuando sales de Guadalajara hacia Colima. En la primer caseta, dice, hubo un accidente en el kilómetro 40, se volcaron en carretera y hay muertos. No, hombre, pues me quedé helado. ¿Cómo que hay muertos? Pues ahí voy con mi cuñado, era médico, mi cuñado, el hermano de mi esposa, y oye, ¿te llamaron? Sí, me acaban de decir, ¿por qué la dejaste ir? Y dije: pues a Chapala, no a Colima. Y ahí vengo en el carro, yo pensando: ¿quién se murió? Mi hijo, el mayor, tenía 2 años. Mi esposa estaba embarazada del segundo hijo. Iba la esposa del pastor Toño Ortiz. Iba otra hermana atrás.
Y cuando vamos llegando a la Cruz Roja o la Cruz Verde, no sé, la que había en la caseta, los vi a todos y dije, ¿por qué nos dijeron que murieron? Estaban vivos todos. Gloria a Dios, están vivos, ¿no? Y ya no le dije nada a mi esposa, pues ¿qué le digo? La lección ya la había aprendido, ¿no creen? Oye, para acá, después le pregunté, oye, pero para acá no queda Chapala, ¿a dónde iban? Al paraíso. Sí, por poco y sí se van al paraíso. Iban a la playa de aquí cerca, es el paraíso, que les habían dicho que estaba media hora. Imagínense, ¿verdad? Ahí empezaron las pruebas. Y ya no le quiero contar porque no se trata de contar cuántas cosas. Pero ahí el Señor comenzó a hacer una obra en mi esposa y en su servidor. Formando, ¿qué? Mira, hermanos, si Dios no nos pasa por el fuego, vamos a hacer bien pan Bimbo. O gancitos, como dice Miguelín, ¿verdad? Vamos a hacer gancitos. Son bien dulces, pero no nutren. Entonces, mis hermanos, necesitamos ser formados y Dios nos tiene que hacer pasar por el fuego en esa formación por el poder del Espíritu Santo. Y uno de los símbolos del Espíritu Santo es fuego. Fuego. Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, Él les bautiza en el Espíritu Santo y en fuego. Dígame, hombre. Cuatro años sin poder ver, pero Dios forjó el carácter necesario porque Él tenía un plan, un propósito. Después de esos 4 años, al final de esos 4 años, vino el llamado de Dios para servirlo de tiempo completo. Desde 1998 hasta el día de hoy, hemos vivido una vida de fe, mi esposa y yo. Y le digo, ¿ahora sí sabes lo que es una vida de fe? Imagínense, 4 años no le podía comprar un labial. Cremas de día, de mediodía y de medianoche. Ya me la sé, ¿no? Ya se me acabó la crema de noche. ¿Sí o no, hermanas? ¿O no usa usted cremitas? Sí, todas usan. En la mañana, en la noche, de día y de noche. No, mediodía, yo ya estoy bromeando, pero sí es de día y de noche que se usan. Pero ¿saben quién se las proveyó a mi esposa durante 4 años? El Señor. Y ahí entendió lo que era la vida de fe. Ahí aprendió, ahí es donde hay una formación de carácter para servirle a Dios como Dios quiere que le sirvamos. A unos Dios nos llama a unas cosas, a otros Dios nos llama a otras cosas. Ahora, yo quiero dejar bien claro esto, mis hermanos. La función del Espíritu Santo no solamente está en el hecho de salir y evangelizar y orar y que el Señor se manifieste en señales, que debemos hacerlo porque es uno de los mandatos del Señor. Pero los dones se ocupan en la iglesia. En el ministerio de alabanza se ocupan los dones. ¿Sí o no, Benja? Allá en el sonido se ocupa el don del oído. Yo me acuerdo una vez, hermanos, hace muchos años, y voy a usar, bueno, no voy a dar el nombre porque no, alguien se pueda sentir agüitadón, ¿no? Pero ustedes saben de un cantante muy famoso cristiano que en ese tiempo pues estaban sus primeros pininos, había ido con Chuy Ornelas y él me dio una palabra. Ahí es donde Dios empezó a darme esa habilidad en la música. Yo sabía tocar guitarra, no conocía de la batería, no conocía del piano, no conocía del armonizar los instrumentos y todo eso, y él me dio una palabra y me dijo, el Señor te va a usar en la música y te va a dar unas habilidades que te vas a sorprender, porque tú no has estudiado, estoy seguro, me dijo, pero prepárate, o sea, tampoco te quedes en eso, tú estudia. Y justo después que él me da esa palabra, se me da el llamado para ser el líder de la alabanza.
Y mire de verdad cómo Dios me empezó a dar dones para entender la batería, para entender el piano sin saberlo tocar, para armonizar cada uno de los instrumentos que había en ese tiempo en la iglesia. Pero ahí se ocupa, primero Dios te forma el carácter y luego vienen los dones, y es donde el Señor te da esas habilidades para que las puedas desarrollar y se pueda edificar la iglesia. Se ocupan los dones, se ocupan los maestros de niños, que son los órganos que no se ven. Ellos hacen un buen trabajo enseñándole a los niños, preparándose para darles esa clase a ellos. ¿Saben cuál fue mi primer ministerio en casa de oración? Con los bebés. Ahí con los bebés. Y luego después fui maestro de niños. Y en aquel tiempo te juntaban de 5 años hasta el de 12 años. Híjole, ¿cómo le enseño al de 12 y al de 5 años? Era una disparidad en la edad. Pero ahí es donde se ocupan los dones. Si hay una formación de carácter, el Señor te da la capacidad, te da la habilidad para instruirlos. Y en ese tiempo, como no había clases como hoy, gracias a Dios, hace muchos años, Vicky tiene un discipulado con los maestros, los preparan en cada uno de los niveles, cómo se enseña uno, cómo se enseña otro. En aquel tiempo, pues no había más que la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo les enseño para tenerlos atentos y que aprendan. Y Dios me inspiraba historias. Y les inventaba una historia, pero la relacionaba con un pasaje bíblico. Y así los tenía todos participando y atentos, desde el de 12 años hasta el de 5 años. Pero son dones. ¿Qué son? Se ocupan. No solamente afuera, también en la iglesia se ocupa el fluir de los dones del Espíritu Santo. Pero necesitamos carácter. ¿Qué ocupamos? Es como aquella hermana, ¿verdad?, que te dice: pastor, yo quiero estar en la alabanza. Sí. Y luego la oyes cantar. No, pues tú en la alabanza no, se me hace que tú. Para ahí no es tu don. Los pastores, Dios nos da esa gracia para ayudar a la gente a dirigirlos hacia los dones que tienen, porque vemos las habilidades que les da el Espíritu Santo. No, tú no eres para la alabanza. Tú estás bien para colaborar con las mujeres. Acércate a mi esposa. Había otro hombre, ¿verdad?, que él era bien súper servicial, pero era un excelente maestro de niños. Pastor, yo quiero predicar en la reunión de varones. Y un día lo dejé predicar, ¿no? Y se aventó un sermón, 100 principios para ser un buen varón. Oye, si 5 no se aprenden, yo soy el pastor de los 5 puntos. Si 5 no se aprenden, 100 menos. No, y la verdad, no, 100 y ya estaban todos. No, pues no. Dije, es que sabes que este no es tu don. Tu don es ser un maestro de niños. Ahí es donde te debes de desenvolver, porque ese es el don que Dios te ha dado. Tú eres bien paciente con los niños. Tú tienes ese carácter para tratar a los niños. Y ahí es donde debe de trabajar y desarrollar, hacer su función en el cuerpo de Cristo. Pero se ocupa, ¿qué se ocupa? Si al Espíritu Santo tenemos, en nueva vida fluiremos. Dígalo: conscientes, presentes, ardientes y sirvientes. Así debemos hacerlo, hermanos, con el Espíritu Santo. Amén. Déjeme darle el último, nada más, porque este es bien importante también, y con esto voy a cerrar. Traigo mucho, pero si no se me van, sí, cierto, como hasta las 11, pero no. El Espíritu Santo, mis hermanos, también vino, fíjense bien, para que seamos llenos de Él. Tenemos que entender que una cosa es ser bautizados por el Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo, y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, diferentes, muy diferentes. ¿Por qué? Porque el ser bautizados por el Espíritu Santo, el recibir al Espíritu Santo, solo es una obra de Dios.
¿De quién es esta obra? De Dios. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, la vida nueva vino a nosotros. ¿La qué? Nacimos de nuevo, tenemos una nueva vida, como cantaban en la alberca en el bautismo, ¿verdad? Soy una nueva criatura, soy una nueva creación, las cosas viejas pasaron. ¿Qué más? Órale, ya, hasta ahí, hermano. Gracias. He nacido otra vez, ¿no? Pero ahí está, nueva vida. Pero, mis hermanos, a veces como que nos quedamos ahí, ¿no? Nos detenemos ahí. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan. ¿Cuánto? O sea, no le puso límite. Vida en abundancia. Y la palabra vida ahí viene de una palabra griega que es zoe. Y zoe significa la misma vida que proviene de Dios. El Espíritu Santo vino para que tengamos una vida en abundancia. Pero ahí es donde entra la función de la llenura. Ser bautizados y recibir al Espíritu Santo, repito, es una obra de Dios. Solo Dios lo puede hacer. Pero ser llenos del Espíritu Santo es responsabilidad de nosotros. ¿De quién? Diga, de mí. Ser lleno del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Y este es un mandamiento. Este mandamiento no está en el libro de Hechos. En el libro de Hechos es una historia narrativa de lo que aconteció. Este es un mandamiento didáctico que se lo dio el Espíritu Santo a San Pablo y lo escribió ahí. Sean llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, no significa que tú recibiste una parte del Espíritu Santo nada más, y que ser llenos es que venga otra parte y venga otra parte y venga otra parte. ¿Cuánto recibiste del Espíritu Santo cuando fuiste bautizado? Todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto recibiste la persona del Espíritu Santo el día que fuiste bautizado? Todo. No hablamos del bautismo en agua, hablamos del recibir al Espíritu Santo. Todo. ¿Qué quiere decir la llenura? La llenura es de adentro hacia afuera. La llenura es de adentro. ¿Qué significa la llenura, mis hermanos? Significa que cada día el Espíritu Santo tiene mayor control, mayor gobierno y dirección sobre nosotros. Esa es la llenura. Cuando el Espíritu Santo nos gobierna más, cuando el Espíritu Santo tiene más control sobre nuestra vida y dirección, y eso lo aprendemos en la obediencia de la palabra de Dios. Hay dos maneras. Uno, lo pides al Padre, como dice el libro de Lucas, ¿verdad? 11, del 11 al 13, cuando dice en el 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuántos quieren llenura? Pídasela a diario. Pídale diario: Señor, lléname del Espíritu Santo, lléname de que Él gobierne más, que Él controle más, que Él dirija más mi vida todos los días. Esa es una manera. Y la otra en Colosenses 3:16 lo dice. ¿Qué dice en Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto debe de morar la palabra en abundancia? ¿Cuánto debe de morar la palabra de Dios en nosotros? En abundancia. La palabra morar significa, cuando tú vives en tu casa, ¿quién gobierna tu casa? ¿Tu vecino? ¿Quién? Tú di, yo soy el que vivo ahí, por eso yo gobierno en mi casa. Entonces, si la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, ¿quién es la que debe de gobernar tu vida? La palabra.
Y si la palabra gobierna tu vida, Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Si la palabra gobierna tu espíritu, tú vas a tener una mayor vida espiritual. Y si tienes una mayor vida espiritual, el Espíritu Santo está gobernando tu vida, está dirigiendo tu vida, está controlando tu vida. Pero es de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan cuando David dijo, mi copa está rebosando? Así debe de estar nuestra vida, rebosando. Jesús dijo también, hablando del Espíritu Santo allá en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando Él dijo, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, una primer cosa importante, el poder del Espíritu Santo es para formar en nosotros carácter. Yo voy a pedir esta noche, mañana vamos a hablar de los dones de una manera más específica, pero si tú quieres el carácter que sea formado en ti, pues yo te voy a invitar que te pongas de pie, que levantes tus manos y te rindas a Jesús y le digas, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me gobierne. Yo quiero que tu Espíritu Santo me llene todos los días, todos los días. Yo quiero ser usado por Él, pero sé que para ser usado efectivamente en mi vida necesito este carácter. Levanta tus manos, ríndete al Señor. Díselo ahí en tu lugar, Señor, hay áreas en mi vida que sé que necesitan ser cambiadas. Hay áreas en mi vida, yo te estoy sirviendo ciertamente, yo estoy haciendo una función ya en el cuerpo de Cristo, pero sé que fallo en estas áreas. Señor, yo quiero que el poder de tu Espíritu Santo, usando tu palabra, me transforme, me cambie. Que sea un mejor esposo, que sea una mejor esposa, que sea un mejor hijo, Señor, evidenciando cada día la vida de Jesús en mí. Que mi vida concuerde con las páginas del Evangelio. Que mi vida sea leída por los hombres, ¿verdad? Si voy a mi trabajo, ellos puedan leer el mensaje del Evangelio a través de ver mi vida. Señor, yo quiero seguir siendo usado, predicando con poder el Evangelio, pero yo quiero que transforme mi vida. Forma ese carácter necesario en mí, a través del cual yo pueda saber usar ese don o esos dones que tú me des. Que no los mal use. Que no, Señor, no sea tampoco indiferente a ellos, pero necesito este carácter, es importante. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús, en esta tarde, noche, que tú manifiestes tu Espíritu Santo en este lugar, haciendo que cada uno de nosotros nos comprometamos para que tú formes ese carácter importante, necesario en nuestras vidas. Si tú quieres pasarnos por el fuego, seguro que lo entendamos, Señor, que es necesario para que a través de esa formación podamos servirte mejor. Señor, te doy gracias por esto que me estás haciendo pasar, o por lo que me has hecho pasar, porque eso me ha llevado a aprender que debo de ser fuerte, que debo de ser firme, que debo de ser determinante, que debo aprender a decidir bien. Aquí estamos, Señor, queremos ser usados por tu Espíritu Santo, pero forma el carácter necesario en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete como tú quieras, derrámate como tú quieras, pero cumple el propósito de estos tiempos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.